Este video es una resubida de un video que publiqué el año pasado, más o menos en marzo, pero que di de baja en septiembre tras el escándalo de Ujin, y que básicamente fue por tener bastantes personas que me decían en los comentarios: ahora sabes por qué se fue, y a la final resultó que este escándalo fue falso. Aún así, no debía haber bajado el video, y para no dejar que se pierda lo que dije en aquel video, lo estoy resubiendo por lo mismo. No sé si posteriormente hable más del tema de Ujin, pero por el momento les dejo aquí aquel video que borré hace tiempo. Por favor, les pido como siempre, véanlo hasta el final. Hola, ¿cómo están? Yo soy Onyu y el día de hoy vengo con un nuevo video. El día de hoy originalmente quería grabar algo diferente, pero creo que es más pertinente hablar de este tema ahorita. ¿Por qué? Porque acaba de pasar hace poco y quiero, sobre todo, quiero hacer reflexionar a las personas que oyen este tipo de música y que siguen a estos artistas. El año pasado Ujin deja Stray Kids, dejando este grupo con solo 8 integrantes de los 9 que eran. JYP no dice nada acerca de su salida, sino que simplemente dice que fue por motivos personales, a lo que mucha gente estuvo tratando de darle apoyo emocional, moral y demás, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, hace poco, Chan de Stray Kids hizo una transmisión en V-Live en la cual empezaba a hablar de cómo las irresponsabilidades podrían llegar a caer justo en una traición. Cosa que si tú lo oyes, en realidad tienes razón en cómo lo dice y en lo que dice. Pero ¿cuál es el verdadero problema de esto? Que mucha gente empezó a especular que según le estaba diciendo traidor a Ujin por haber dejado a Stray Kids, y que posiblemente la persona en la que estaba hablando, como el ejemplo que ponía, era Ujin, y cómo esto podría estarse refiriendo al ex miembro de Stray Kids. Porque digo que esta situación es bastante grave, y porque digo yo que como fans de K-pop deben de escuchar lo que digo, es por lo siguiente. Hace ya mucho tiempo, creo que por ahí por el año de 2010 o 2011, más o menos por esas fechas, Ciara revienta al éxito más grande con Lolly Polly, que si no conocen esa canción deberían de haberla escuchado. Y ustedes me dirán: oye, pero no estábamos hablando de Stray Kids. Sí, pero déjenme les explico. Ciara fue un grupo que básicamente por un escándalo tonto que se creyeron la gente y sobre todo los antis, lograron destruir este grupo. ¿Cómo? Cuando Tiara iba a tener su primera presentación en Japón, Hwayoung tuvo una lesión en el pie, a lo que la agencia le llevó a un doctor, y el doctor le dio el visto bueno para que pudiera llevar la presentación a cabo. Básicamente le dijo que no tenía ningún problema para poder bailar y moverse en el escenario, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasó? El día en el que toca irse para Japón, Hwayoung aparece con un vendaje y aparte en silla de ruedas, y argumentando que el padre la había llevado a un médico y que este le había dicho que la lesión era más grave y que no iba a poder bailar. ¿Qué pasó? Bueno, Tiara se fue a Japón con Hwayoung en silla de ruedas, y en Japón Hwayoung no ensayó porque decía que según le dolía demasiado el pie, y básicamente se fue, pero se fue a hacerse las uñas en un salón de Tokio. Llega el día de la presentación, Tiara se presenta, Hwayoung solo logra hacer una canción y se despide dramatizando todo, diciendo que le dolía mucho el pie y bla bla bla. Y básicamente las demás miembros siguen con las coreografías y las canciones que ya tenían, presentando todo el concierto. Al terminar el concierto, las miembros, en vez de ir a regañar a Hwayoung como tal, lo que hicieron fue en Twitter empezar a robarla y sobre todo a regañarla entre todas. Unas diciendo que tenía más determinación que otras, etcétera, etcétera, tirándole precisamente a la mala acción de Hwayoung. A lo que Hwayoung respondió de que aún así la determinación por sí sola no era suficiente y demás. Y para colmo, su hermana melliza, Hyoyeon, también le tuiteó diciendo de que ay, es que está sufriendo mi hermana. ¿Qué sucede? Que por culpa de esto, las personas empezaron a inventarse una historia en su cabeza de que las miembros le hacían bullying a Hwayoung. Y Hwayoung nunca aclaró esto. Hwayoung se victimizaba cada rato. Hwayoung básicamente se hacía la sufrida, que yo, que era muy buena y ellas me hacían sufrir. Y por otro lado, nunca intentaron aclarar esto. Y cuando lo intentó aclarar, ya
sea, la gente estaba de un lado, estaba del lado de Hwayoung. La empresa, al ver que Hwayoung básicamente no cesaba ante estas acusaciones y al ver que afectaba demasiado al grupo, tuvo que sacar a Hwayoung del grupo, la cual fue una de las peores decisiones que tomó la empresa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que sacó a Hwayoung del grupo, Hwayoung se pudo hacer mucho más la víctima y Hwayoung pudo hundir a T-ara. Hwayoung básicamente lo que hizo fue siempre decir que sufría con T-ara, que yo soy muy buena, que yo quiero volverla a saber aunque me hayan hecho sufrir, pero nunca dijo claramente, nunca expresamente dijo que le hicieron bullying. Había staffs que decían que realmente Hwayoung era la que hacía el bullying y no les creyeron. Las miembros pidieron muchas veces que dejaran de rumorar sobre ellas y no les creyeron, e incluso les dejó de importar lo que les pasaba. No les importó que Soyeon y Hyomin tuvieron algunos problemas, me parece que de salud, no tengo tan frescos esos detalles, y tampoco les importó y poco les ayudó el hecho de que RM se saliera de T-ara por básicamente un escándalo estúpido en el cual dijeron que ella estaba poseída por el demonio. Y lo peor es que la gente, por más que las miembros pedían que pararan, nunca pararon. La gente siguió destruyéndolas. Llega la terminación del contrato de Boram y Soyeon y ellas dos deciden salirse de MBK Entertainment y de T-ara, y MBK trata de hacerles 1001 escándalos para que no puedan conseguir trabajo, cosa que no lograron esta vez. Justo por esas fechas es cuando una staff, al ver que Hwayoung y Hyoyoung fueron al programa Taxi, donde esta se victimizaba por enésima ocasión, una staff de T-ara empezó a revelar todos los detalles a la prensa con todo y evidencias de cómo Hwayoung y Hyoyoung habían sido unas groseras con todo el grupo, que ellas eran las verdaderas bullies hacia todo T-ara, y que incluso Hyoyoung hubo una vez que amenazó a Arum, quien educadamente le contestó qué era lo que había hecho y cómo podía remediarlo, y por otro lado Hyoyoung lo único que hizo fue seguir con las amenazas de que le iba a desfigurar la cara. La gente estaba reacia a creerle a la staff de T-ara, pero justamente todo el odio que sembraron Hyoyoung y Hwayoung a T-ara durante todos estos años se les regresó, porque Hyoyoung finalmente aceptó su parte de culpa. Entonces fue cuando los netizens empezaron a atacar a Hwayoung para exigir una explicación, a lo que Hwayoung demostró justamente que era la frívola pedante que justamente decían los staff que era, diciéndoles como que debían madurar y borrarse a sí mismos si es que lo único que esperaban era una pelea y decir fui yo la culpable o ellas las culpables. Básicamente hizo abrir los ojos a todos esos haters que no habían querido abrir los ojos, y que T-ara eran las únicas que habían sido maltratadas y buleadas durante todo este tiempo. ¿Por qué les explico todo este caso y por qué lo pongo como ejemplo? Ya vimos que T-ara, después de que pasó todo esto de Hwayoung, Hyoyoung y los múltiples escándalos que se hicieron en base a esto, T-ara pudo tener su primer win en muchos años, pero claro, con las oportunidades negadas, con un fandom que decreció porque la gente decidió creerle más a dos personas y a las personas que se le unían a este odio, y con 4 miembros de 6. ¿Por qué pongo este caso como ejemplo? Mucha gente a día de hoy está haciendo especulaciones, como dije al inicio, de que si Chan habló de Woojin y que si Woojin es un traidor, o que Chan le está diciendo traidor a Woojin indirectamente, sobre todo por el hecho de que después de que vieron la transmisión, uno de los staff llegó a tratar de pararlo en seco a Chan para que terminara la transmisión, y que justo después de que dijo esto terminó la transmisión. ¿Por qué hizo esto el staff? Porque básicamente estaba diciendo algo que le puede llegar a provocar un escándalo. Los staff saben de muchos escándalos de este tipo que pueden desatar la ira en redes sociales y que pueden perjudicar al grupo. Por eso es sumamente peligroso que nosotros como fans estemos especulando que se dijo esto, que si es por esa persona y que si es por esa otra situación. Nosotros como fans debemos de ser conscientes que hay casos que tenemos que analizar para entonces poder darnos cuenta que no debemos repetir esos errores. Ni Chan ni Woojin han declarado nada. Dejen de especular que fue dirigido a Woojin, porque esto puede llegar a afectar al grupo en un escándalo que no se pueden imaginar. No estoy diciendo que Stray Kids va a ser la copia de T-ara en masculino, que les va a pasar lo mismo y que Woojin se va a victimizar como las gemelas Ryu, pero tampoco puedo descartar la posibilidad de que pueda suceder.
En este caso, nosotros como fans no debemos de especular nada y solo hay que esperar a que las dos partes que creemos son las involucradas digan algo. Y si no dicen nada, ni Ujin por un lado, ni Chan por el otro aclarando de quién estaba hablando o si simplemente era un ejemplo aleatorio, nosotros no podemos sentenciar que estaba hablando justamente de Ujin, porque es altamente peligroso lo que las palabras pueden hacer a una persona. Y ojo, los golpes se pueden quitar, las cicatrices se van cuando son en piel, pero las palabras quedan, las palabras marcan y las palabras tienen el poder suficiente como para poder hacer o destruir a una persona.